amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Continuamos con el estudio de las estructuras, cadenas de peones, herramientas típicas. En esta posición, surgida una partida entre Mosch y Ninzowitsch en Bad Niendorf en el año 1927, las negras tienen una poderosa cadena de peones que sin embargo está bloqueada, pero si tan solo pudiera ponerlos en movimiento, la victoria prácticamente estaría asegurada. Por esa razón, Ninzowitsch utiliza una de las herramientas típicas que habíamos mencionado en el vídeo anterior, que se los dejo ahí arriba, donde el sacrificio de una pieza era una opción, y Ninzowitsch por esa razón jugó torre B4. Las negras encuentran una maniobra brillante tras la cual se pone en marcha la avalancha de peones. El blanco capturó la torre con C por B4. Este movimiento es prácticamente obligado debido a que si por ejemplo se rehúsa dicha captura con rey F3, entonces seguiría una de las amenazas de torre B4 o la amenaza fundamental, que es torre A4, intentando poner la torre en A2. Rey E3, torre A2, torre B1 y los peones se ponen en marcha. Se ha desbloqueado el peón de B3 y el de A4 empieza a funcionar, a ponerse en marcha. La otra alternativa sería capturarla con el alfil, pero esto tampoco es mejor, puesto que con la jugada A por B4, C por B4, rey B5, rey F3, rey por B4, rey E3, C3, torre B1, C2, torre C1 y rey C3, las negras ganan, puesto que la cadena de peones ha desaparecido, pero se ha transformado en dos peones pasados ganadores. Uno de ellos se promoverá en dama. Por lo tanto, Mosch decidió capturarlo con el peón, por lo menos tendría ventaja material. Siguió A4, buena jugada, puesto que capturar en B4 permitiría al alfil y a la torre bloquear definitivamente la cadena. Pero ahora observe la gran cadena de peones que tiene las negras. El sacrificio de la torre ha abierto el camino para el rey negro y los peones que están ahora movilizados. Siguió B5 jaque, rey por B5, alfil A3. Ha bloqueado parte de la cadena, pero el peón C está libre y avanza atacando la torre, torre B1 y rey C4. Mientras las blancas se ven agobiadas por la amenaza del avance del peón B, las negras ganan otro, vamos a decirlo así, soldado blanco de D4, aumentando aún más su avalancha de peones. Continuó la partida con F4, rey por D4, rey F2 y rey C4, rey E1 y D4. Observe la gran avalancha de peones que es irresistible. La resistencia de las blancas ya es inútil. Seguimos con rey E2, rey D5, rey F3, alfil B7, torre E1, rey C4, jaque a la descubierta, rey F2, B2, F5, intentando darle vida a su peón bloqueado de E5 o de G5. Ninzowitsch jugó E por F5, E6 y alfil C6, tras lo cual las blancas abandonaron porque uno de los peones negros inevitablemente asciende de categoría. Luego de este movimiento podría seguir E7, rey B3, torre E6, alfil E8, resguardándose de la promoción del peón D7, alfil C5,
C2, torre B6 jaque, rey C4, torre por B2 y ahora C1 dama. Con lo cual la victoria es completamente fácil. Continuamos con este ejemplo donde estudiaremos cómo el negro cambia el ataque a otro de los eslabones de la cadena enemiga. Eliminación de peón para obtener una casilla fuerte. Por su parte, el blanco va a socavar la cadena del contrario para ocupar una columna abierta, crear una base débil en la cadena de peones de las negras para atacarla con pieza hasta que ésta cae y el desenlace es inevitable. Este encuentro entre Smith y Andersen en la Olimpiada de Nice en 1974 comenzó con los siguientes movimientos: caballo F3, G6, C4, alfil G7, D4, D6, caballo C3, caballo F6, E4, enroque corto, alfil E2, E5, enroque corto, caballo C6, D5, caballo E7. Estamos en una defensa india de rey muy conocida como variante Mar del Plata, pero ahora las blancas utilizan el llamado ataque de la bayoneta con B4, cuyo movimiento está dirigido al avance C5 y luchar contra la cadena de peones de las negras que está en C7, D6 y E5. Ahora, una de las variantes, caballo E8, caballo D2 y F5. Se juega una de las líneas de la defensa india de rey muy conocida, una posición similar que ustedes ya habrán conocido o habrán estudiado partidas al respecto. Las blancas han creado una cuña de peones en el centro. El tema de la cuña de peones lo estudiamos en vídeos anteriores. Las negras intentan socavarlo mediante un golpe por el lado, por uno de los eslabones, que es defendido con F3. Observe aquí que el eslabón de esta cadena o la base de esta cadena es G2. Para llegar ahí es difícil, por lo tanto el negro va a intentar avanzar esa cadena, esa base a otra posición. Siguió en la partida con alfil H6, caballo B3, alfil por C1, torre por C1 y F4. Las negras han cambiado su alfil de casillas negras y han creado una cadena de peones bloqueada. Ahora los planes son claros. Las negras quieren socavar y debilitar la cadena de peones de las negras con la ayuda del peón G, avanzándolo hasta G4. Las blancas intentan hacer lo mismo usando su peón de C. Para lograr un mayor efecto, los socavamientos deben combinarse con una ofensiva masiva en los flancos respectivos. Las blancas en el flanco de dama y las negras en el flanco de rey. Por lo tanto, el blanco se adelanta en su ataque a la cadena de peones de las negras y juegan C5. Las negras, para no quedarse detrás, juegan G5, A4, sigue el avance de los peones, el ataque en el ala de dama, H5, y las negras hacen lo mismo en el ala de rey, A5, rey H8 y caballo D2. El caballo se dirige a la casilla C4, donde pondrá presión sobre la futura base de peones en D6. Torres G8, G4. Una jugada muy interesante. Las blancas evitan que su adversario avance su peón G a G4, incluso a costa de debilitar su propia estructura, su propio enroque. Lo mejor que tienen aquí las negras es F por G3, H por G3 y caballo G6. Esta es una de las herramientas típicas. Las negras planean avanzar su peón H a H4 para obtener un punto de apoyo muy fuerte en F4 para el caballo que ha movido ahora a G6. Sigue caballo C4 mirando
a la base de peones contraria de futura de D6 y siguen, por supuesto, la ofensiva en el flanco de dama. El negro respondió con dama F6, torre F2, rey G7, caballo E3, H4, G4, rey F8, alfil F1, caballo F4, torre de F a C2. Las blancas han hecho muy bien en traer su torre del ala del rey a la columna C. Dama D8, C por D6 y C por D6. Después de la preparación preliminar, doblando torres a lo largo de la columna C, las blancas completan el socavamiento y crean una base fija y desprotegida, el peón de D6, que ahora pueden comenzar a atacar con las piezas. Y sigue caballo B5, alfil D7, caballo C7, torre B8. Continúa el encuentro con alfil B5, alfil por B5, caballo por B5, A6, caballo A7. El caballo parece que está mal ubicado ahí porque no tendría escapatoria. Pero una vez que se ha intercambiado el alfil de casillas blancas de las negras, el caballo blanco tiene acceso a la casilla C8, desde donde puede atacar la base de D6. El negro siguió con torre G7, caballo C8, torre C7, caballo B6. El blanco con este caballo ha aprovechado muy bien las casillas débiles del adversario. Torre por C2, dama por C2, caballo G7, rey H2. Estos son movimientos profilácticos para evitar en un futuro cualquier gracia de las negras con el caballo de F4, caballo 8 y caballo F5. El caballo se apodera también de la oficina de Kasparov con un punto muy fuerte en F5. Caballo G6, caballo C8. El caballo de las blancas ha balanceado dentro del territorio de las negras muy fácilmente y ataca mucho mejor la base de peones de las negras, quienes ahora jugaron rey F7 y continuó con la destrucción de la cadena de peones. Caballo C por D6, misión cumplida, la base está destruida. Siguió finalmente la partida caballo D6, dama C7 jaque, dama por C7, torre por C7, rey F8 y caballo por D6. Luego de B6, torre F7 jaque, rey G8 y torre B7, las negras abandonaron, puesto que es prácticamente forzado el cambio. Torre por B7, caballo por B7, B por A5, B por A5, rey F7, caballo C5, rey E7 y caballo por A6, donde las blancas tienen dos peones pasados en D5 y A5, y en este final de caballo con esos dos peones de ventaja es desesperado. Espero que estas dos partidas le hayan servido de complemento para el estudio que hicimos anteriormente. Esperen para el próximo vídeo otros dos ejemplos con herramientas características para atacar la base de peones con pieza. Hasta pronto y, como siempre, chao.